Buenas tardes. El título del video del día de hoy es Los boricuas, entre comillas, son unos subnormales. Y es verdad que ya yo he explicado en varios videos anteriores el por qué los boricuas, entre comillas, son unos subnormales. Pero hoy, gracias de nuevo a Mike de POV Podcast, me entero de otra subnormal o otra, porque honestamente yo no quiero en estos tiempos, eh, hay que cuidarse de asignarle género a estas personas, ¿verdad? Pero bueno, me he dado cuenta de esta persona que tiene la fuerza de cara de ponerse frente a una cámara, como lo estoy haciendo yo, y mostrar lo subnormal que es. Y obviamente habrán otros subnormales que mostrarán también los subnormales que son, apoyándole el comentario que hace esta persona en el video. Y bueno, de nuevo, quiero dar gracias al muchacho de POV Podcast, que al igual que el gordo progre de Dávila Colón, me dan temas para yo presentarlos desde otra perspectiva, a la manera en que ellos lo quieran presentar. Aun cuando en el caso del gordo progre, pues obviamente es para yo desmentir todas las falacias que este individuo le hace a su audiencia. Y cuando hablo del gordo progre me refiero a Luis Dávila Colón. En el caso de Mike, pues yo al momento yo no he escuchado nada que él haya dicho con lo cual yo no esté de acuerdo, pero a ambos les tengo que dar gracias porque como a mí no me llevan información, pues yo, si no es que la encuentro por mí mismo, pues aprovecho de las cosas que ambos presenten para entonces yo de nuevo dar mi propia perspectiva al respecto. Y aquí les quiero presentar a esta persona. Quiero que escuchen lo que va a decir. Voy a no darle pausa a lo que la persona diga. Y después yo voy a dar mi opinión al respecto. Ahora, lo que sí puedo decir es que esto es de Belisa PR. Entonces pone ahí su banderita de Puerto Rico, ¿verdad? Que bueno, esto es para aquellos que en Puerto Rico se pasan cambiándole los colores a las banderas, la ponen blanca y negra, o la ponen con el color rojo, pero entonces le cambian el azul a un azul clarito. Bueno, el emoji mismo que ustedes, boricuas, entre comillas, utilizan, muestra que el azul de la bandera de Puerto Rico es el azul oscuro. Porque la bandera de Puerto Rico no es otra cosa que una copia, porque como los boricuas, entre comillas, son tan mediocres, pues lo que hicieron fue que le invirtieron los colores a la bandera cubana. Y yo sé que obviamente le cambian el color azul porque también casualmente la bandera de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, también tiene azul oscuro, pues le cambian el color azul al azul clarito, como de una manera de rebeldía, que se creen que con esto están resolviéndose un problema existencial. Pues miren, ahí el emoji les presenta que no, que el color azul de la bandera es un azul oscuro. Y dice, estoy harta. Ah, bueno, ahora sí puedo usar los pronombres femeninos porque esta persona se
describe a sí misma como fémina. Así que estoy harta de escuchar lo mismo. Bueno, esto se supone que es una pregunta, pero no le puso signo de pregunta. Yo yo soy el menos indicado para hablar de escribir correctamente, pero yo sí por lo menos utilizo los signos de exclamación y de pregunta donde van las comas, también las pongo donde van. Y eso se supone que sea. Y si dejamos de patrocinar a estos comercios, ¿ves? Por eso pone el emoji este. Y dice, un boicot. No voy a decir la palabra. Que le formo allí. Y obviamente ahí también se supone que ponga signo de exclamación, ¿verdad? Pero bueno, así son los boricuas, entre comillas. Escuchemos. Acabo de ver un video en TikTok de una muchacha del área oeste, o estaba en el área oeste, y fue a Rincón a un restaurante. Esto yo lo he escuchado como 1.000.000 de veces. Fue a un restaurante en Rincón y le hablaron inglés de entrada. Preguntó si hablaban español, ella dijo que no, que solamente inglés. Yo tengo una situación con esta cosa, ¿sabes? Con este problema que está pasando en esa área. ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo permites? No hablo inglés. No hay una persona que no hable español en Puerto Rico. Me paro y me largo para el carajo. Dejemos de darle de comer a personas que solamente tienen empleados que hablan inglés en Puerto Rico, donde la primera lengua es el español y la gente no está obligada a hablar inglés. Sencillo. Párese de la silla y váyase, no le consuma a una persona que en el restaurante los empleados que tienen son personas que solamente hablan inglés. Porque si tú vas a Estados Unidos y tú no sabes inglés, pues estás bien apretado, a menos que no estés en un lugar en donde haya el latino. Y hasta los mismos latinos son pendejos y se ponen a hablarte inglés, aún sabiendo que tú tienes problemas con el idioma. Dejen de consumirle a estos restaurantes, a estos lugares, que le consuman los gringos, los extranjeros que hablan inglés. No hay manera que en mi país a mí alguien me haga hablar inglés. Ni en el mismo aeropuerto. La azafata me habla y yo le contesto en español. Que aprende español, así de sencillo. Acabo de ver. Bueno, ya ahí escucharon a esa persona que obviamente por sus gestos faciales se nota que se siente ofendida. Por cierto, vean allá, miren, acabo de añadir a mi background, ¿verdad? La banderita que esa mujer detesta, ¿verdad? La banderita de mi nación, que es la nación de ella también. Y entonces, lo que yo tengo que preguntar, porque ella dice, ¿por qué permitimos que en nuestro país, entre comillas, nos hablen en inglés? Y que ella, pues, en vez de consumirle, lo que haría sería que se levantaría y se iría, ¿verdad? Y honestamente, la verdad es que yo soy gran creyente del sistema de libre mercado, y usted decide a quién usted le va a consumir el producto. Yo no tengo problema con eso. Ahora, lo que sí yo digo es varias cosas. Una, que como yo he mencionado en otros videos anteriores, el boricua, entre comillas, es este ser que es tan y tan subnormal que es incapaz de entender la realidad del mundo en el que vive. ¿Y por qué yo digo eso?
porque le llama a Puerto Rico país. En mi país. ¿Por qué permitimos que en nuestro país hablen en inglés? No entendiendo esta subnormal que Puerto Rico no es un país. Que Puerto Rico nunca ha sido un país. Y solamente, de nuevo, como hay que ser un subnormal a tal nivel como para uno entender otra realidad a la que personas con un IQ básico pueden entender que ese no es el caso. Pues obviamente hay que tener ese nivel de subnormalidad para pensar que Puerto Rico es un país. Eso es por una parte. Pero por otra parte, pues obviamente su nivel de subnormalidad es tan elevado. Y cuando digo elevado me refiero, o sea, es tan malo, o sea, elevado en el sentido negativo, ¿verdad? Porque una persona con un alto nivel de IQ, pues es un genio. Pero una persona como esta, con un alto nivel de subnormalidad, lo que quiere decir es que es más subnormal que otros subnormales. No entiende la realidad de que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos donde el territorio como tal tiene dos idiomas oficiales, que es el inglés y el español. Y yo entiendo que a través de la historia, tanto a los boricuas, entre comillas, como a los puertorriqueños, los políticos los han querido mantener rezagados en el aprendizaje del idioma, que ellos sí quieren que sus hijos aprendan. Y es por eso que tenemos el nieto de Hernández Colón. Hernández Colón, que fue un individuo que quiso imponer en Puerto Rico el Spanish only. Para colmo se lo puse en inglés. Así de subnormal era. Pero, sin embargo, yo estoy seguro que su hijo, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero yo recuerdo que él fue candidato para las primarias de la gobernación del Partido Popular, o del Partido Progre Democrático, mejor dicho, ese es el verdadero nombre, Partido Progre Democrático, cuando compitió contra Aníbal Acevedo Vilá, otro alien más, es como el alcalde de San Juan. Tanto Aníbal Acevedo Vilá y el alcalde de San Juan, yo creo que son alienígenas porque tienen esta cabeza tan y tan grande, no necesariamente por ser intelectuales. Pero bueno, pues el hijo de Hernández Colón, yo me atrevo a apostar que sabe inglés, aun cuando no lo he escuchado hablar inglés, porque la élite siempre hace eso. La élite siempre quiere que por lo menos su descendencia esté por encima del resto, ¿verdad? Mantener al resto como subnormales. Y lo que sí puedo decir es que ciertamente el hijo de Hernández Colón tuvo un hijo que viene siendo el nieto de Hernández Colón, que hoy día es el comisionado residente, y ese individuo sabe hablar muy buen inglés. Pero el resto de ustedes los quieren mantener como un chorro de subnormales. ¿Y por qué digo que son subnormales? Porque la normalidad a nivel nacional es que se hable inglés. Yo he hablado en otros videos como en todos los territorios y obviamente estados a nivel nacional se habla inglés.
mis experiencias habiendo vivido en varios estados y territorios, no incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Como territorio. Otros territorios donde la gente habla inglés. Por ende, la subnormalidad es que ustedes, los boricuas, entre comillas, no hablen inglés. Y obviamente, de nuevo, los políticos han hecho eso en Puerto Rico para mantener tanto a los boricuas, entre comillas, que ya de por sí son unos subnormales exponenciales, pero no tan solo ellos, sino a los puertorriqueños en un nivel subnormal, o sea, por debajo de lo normal. Y entonces la pregunta real que hay que hacerse es, ¿por qué permitimos que en el territorio de Puerto Rico se les quiera mantener como subnormales? Esa es la pregunta que realmente hay que hacer. ¿Ustedes quieren ser menos que la misma élite que tienen ustedes allá en Puerto Rico? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Verdad? Eso es lo que realmente se tienen que preguntar. No es por qué en Puerto Rico permitimos que gente nos vengan a hablar inglés. Es por qué permiten ustedes que los mantengan como subnormales. Porque déjenme decirle una cosa. Este que le habla vino a aprender inglés. Yo diría que yo tenía, cuando ya yo sabía que yo era bilingüe, y digo esa palabra de que ya yo sabía a propósito. Ya yo sabía que yo era bilingüe cuando yo tenía 14 años. Pero no tenía con quién demostrarlo de que yo era bilingüe. Hasta que 2 años después, cuando yo tenía 16 años, vinieron unas primas de mi mamá, primas segundas de mi mamá, que eran contemporáneas conmigo y con mi hermano. Vinieron a pasar unas vacaciones en Puerto Rico y ellas obviamente pues no sabían hablar español. Y yo pues ahí salí hablando inglés, cosa que nadie en casa sabía que yo sabía. Porque de nuevo, aun cuando 2 años antes ya yo sabía que yo era bilingüe, pues no tenía con quién hacerlo, era con quién hablar en inglés. ¿Y cómo yo aprendí a hablar inglés? No fue porque yo soy alguien de la élite, ¿no? Yo soy hijo de unos padres que trataron de hacer lo más que podían hacer con sus limitadas capacidades económicas para que tanto mi hermano como yo aprendiéramos, estudiáramos en una buena escuela. Y lo que sí puedo decir es que la escuela, que era una escuela privada, aun cuando tenía un nombre en inglés, lo menos que hacía era enseñarnos en inglés. De hecho, le vendieron a mis padres la escuela como que era un lugar donde las clases eran en inglés, pero no era así. Y entonces, ¿cómo yo aprendí inglés? Porque resulta que yo tenía a uno de mis mejores amigos en aquellos tiempos, que era hijo de unos independentistas, que a él le encantaba leer cómics. Cómics en inglés, de Marvel, DC, ¿verdad? Y esas cosas.
Y él me involucró en ese mundo. Y entonces yo empecé a leer cómics y jugando juegos de video también. Y viendo cable TV. Y con mi diccionario, que me volví un experto buscando palabras súper rápido en el diccionario. Entre una cosa y otra. Yo mismo me enseñé inglés. Pero no tan solo eso. Sino que yo todo el tiempo pensaba en mi mente. Usted sabe que usted piensa todos los días que no, que si tengo que decirle esto a tal persona o lo que sea. Usted tiene conversaciones en su mente. A mí se me ocurrió tener conversaciones, esos mismos pensamientos, tenerlos en inglés. Esto que yo le estoy diciendo al que me escuche, quiero que le sirva de manera de motivación y de ejemplo de algo que usted pueda hacer para que usted deje de ser un subnormal. Como puertorriqueño. Con el boricua, entre comillas, yo no tengo esperanza ninguna. Pero al puertorriqueño que lo han mantenido en un nivel subnormal, pues para que aprenda a hablar inglés. Siguiendo lo que yo hice. Entonces, pues yo tenía estas conversaciones mentales todos los días en mi mente. Y cuando llegó el día, por cierto, yo empecé mi trayectoria de aprender el idioma de nuestra nación cuando yo tenía 12 años. Ya 2 años después ya yo sabía que yo era bilingüe. Y 2 años después de eso, pues me tocó hablarlo y ya yo estaba fluido. ¿Por qué? Porque en mi mente yo había tenido el montón de conversaciones que se habían quedado aquí. No habían sido expresadas con nadie de manera auditiva. Y ya yo tenía esa fluidez en el idioma. Pero lo que sí puedo decir es que ya he mencionado también que en otras ocasiones que mi mamá tenía un tío, tremenda persona, y él le gustó, él fue en unas vacaciones a Puerto Rico y le gustó cómo daban las clases en mi escuela privada, ¿verdad? A pesar de que el inglés que enseñaban era una porquería, porque era que si todo el tiempo, que si adjective, adverb, noun, pronoun, subject, predicate, y así no se aprende inglés, jamás ni nunca. De hecho, yo, para terminar con el tío de mi mamá, él sí le gustó cómo enseñaban, porque ciertamente tengo que admitir que en cuanto a lo que eran ciencias y matemáticas, eran tremendos, y gracias a eso es que yo después, con esos conocimientos que obtuve en la escuela, pues, fui bueno en ciencias y matemáticas y después fui a la universidad y me hice mi bachillerato en uno de estos estudios en STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿verdad? Pero uno de mis maestros, que era un dominicano de estos que posiblemente nació en New York, muy buena gente el señor, se dio cuenta que de la manera en que nos enseñaban inglés era imposible de aprender inglés. Y es por eso que muchos de mis compañeros se mantuvieron en ese nivel de subnormalidad. No necesariamente porque ellos quisieran, sino porque el sistema está puesto. De hecho, eso era una escuela, a pesar de que era una escuela privada, todo se regía basado en el sistema de educación público de Puerto Rico. Y yo he contado esta historia anteriormente, pero de alguna manera hubo una maestra, el apellido de ella era Soto. Yo no sé cómo diantre ella supo, porque yo nunca había hablado en inglés con ella, pero ella supo que yo sabía inglés y ella me tomó a mí, a otra muchacha que era de estas New Yorkers y a alguien más que no me acuerdo, personas que ella sabía que sabían inglés, y nos hizo hacer un show porque viene la gente de instrucción pública a las escuelas para ver cómo nos enseñan. Y entonces hicimos este show y yo me presté para eso. Lamento haber hecho eso, porque definitivamente hubiese sido bueno yo mostrar la realidad, no haber sido partícipe de ese juego. Pero me tocó hacer un papel, ¿verdad? Y era que ella en ese día iba a dar la clase en inglés. Y entonces,
cuando ella preguntara tal cosa en inglés, pues entonces nosotros le íbamos a contestar tal cosa en inglés para hacer el show, ¿verdad? Pero ciertamente el sistema, aún así, el sistema te mantiene. O no sé si es una combinación entre el sistema y los mismos maestros quieren mantener por ese sentido de falso patriotismo que les hincha el corazón al resto de los puertorriqueños en ese nivel subnormal. Y lo que yo puedo decir es, volviendo ahora al video de esta boricua, entre comillas, es que ella dice que si ustedes van, y cuando digo ustedes me refiero al resto de los puertorriqueños y los boricuas, entre comillas, los cuales no debieran ir a Estados Unidos, quédense en Puerto Rico. Ya, de ahí no salgan. Pero bueno, que si ustedes van a Estados Unidos, pues entonces ustedes, como no saben inglés, porque son unos subnormales, y hay otros, los puertorriqueños los quieren mantener en el nivel de subnormalidad, pues ustedes salen fastidiados. Bueno, hagan algo al respecto. Pero no tan solo eso, sino que ella menciona que allá, o sea, refiriéndose a acá, donde vivo yo, en uno de los estados, hay hispanos que entonces se prestan al jueguito, entre comillas, y entonces le hablan a personas como ella en inglés. No es que se presten para un juego, es que ese es el idioma de la nación. Ahora, puede que en el caso de ella debieran pensar, bueno, esta tiene cara de jíbara ignorante, y si estos hispanos pues hablan español, pudieran hablar el español, pero no tienen por qué hacerlo, porque el idioma nacional es el inglés. Ahora, yo lo que puedo decirles por otra parte es que en mi caso, como yo no me veo como ella, pues me ha pasado que fui a un food truck de estos que vendían comida puertorriqueña, y la que estaba en la ventanilla, pues ella no hablaba inglés, pero entonces le habló al esposo, creo que era, y el esposo entonces sí hablaba inglés. Entonces me empezó a hablar en inglés y yo le dije, mira, por si acaso, yo también hablo español. Y me pasó, de hecho, ayer mismo fui a un restaurante cubano y habían dos personas a las cuales ya les habían servido el plato y obviamente eran hispanos. Tal vez serían cubanos también, no sé. Pero se les notaba que eran hispanos. Entonces entro yo y la mesera estaba hablando con ellos en español. Pero entro yo y entonces me habla en inglés y yo le digo buenas noches. Y entonces me continúa hablando en inglés y yo le dije, por cierto, yo también hablo español, como le dije al señor del food truck, ¿verdad? Y entonces ella dice, no, ya yo estaba aquí pensando que iba a tener que usar el inglés contigo. Y yo, sí, yo sé, es que yo no parezco que hablo español, pero sí, yo hablo español. Y después después de mí, llegaron otros que se notaba que eran hispanos también. No sé si serían cubanos, qué sé yo. Y bueno, pues les atendió en español. Pero a mí siempre me atienden en inglés. Yo no tengo problema en eso alguno. Primero porque soy bilingüe. Y segundo porque, a diferencia de esa boricua, entre comillas, yo acepto mi realidad.
de que yo soy un ciudadano americano, de que el idioma nacional, y cuando hablo de la nacional me refiero de tanto a nivel federal como de los estados, incluyendo estados donde hay personas mayoritariamente hablando que son asiáticas, como Hawái, donde la mayor parte de la gente que vive son filipinos. O sea que lo que realmente le pasó a Hawái fue que se llenó de filipinos, no es que se llenó de blanquitos, ¿verdad? O territorios como Guam, donde está lleno también de filipinos, pero también la gente, también hay gente de las Micronesias, y también la gente local son chamorros, ¿verdad? Todos hablan inglés. Y yo acepto la realidad, porque yo vivo en ese mundo, en el mundo real, donde mi nación es Estados Unidos de Norteamérica. Mi ciudadanía es la ciudadanía americana. El idioma nacional es el inglés. Es por eso que yo tengo la bandera nacional allá atrás, una banderita chiquita, porque es la que tenía. Pero, de nuevo, los boricuas, entre comillas, tienen un nivel tan alto de subnormalidad que no entienden la realidad del mundo en el que viven. Y bueno, espero que con esto que hayan escuchado, que han escuchado, vean que por lo menos personas que viven en los estados que posiblemente no dominan el inglés, por lo menos hacen el esfuerzo, como hizo la cubana, o quiso hacer la cubana ayer, y el puertorriqueño del food truck, pensando que yo, pues, era simple y sencillamente un anglosajón, porque yo, a diferencia de esa boricua, entre comillas, que vieron en el video, pues me veo como me veo. Ella tiene cara de jíbara, era ignorante, y yo tengo cara de anglosajón. Pero ¿qué culpa tengo yo de eso? Así que nada, habiendo dicho eso, si los he hecho pensar, me gustaría no tan solo que comparta este video, sino que, de nuevo, usted se haga la pregunta de por qué permitimos que los mantengan a ustedes en el nivel de subnormalidad comparado al resto de la nación, por debajo del resto de la élite puertorricensis. Y bueno, será hasta el próximo video.